excepto para... Si no, querés. Si hay, genial, si no, nada, cero. Bueno, es un placer presentar No terminamos de instalarlo. Perdón, a Gastón, Y te pongo más abajo porque pones el pizarrón, pero que es el eléctrico, y nos va a contar aprendizaje automático para la codificación del canal, problemas y pseudo soluciones. Muchísimas gracias. Ustedes. ¿Funciona? ahí te ves. No, sí. Ahí va. Estar en silencio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como me presentaba, no sé tu nombre, perdón. Laura. Laura. Mica, que está enferma. Ahí está, por eso, con ella estuve hablando. Les voy a hablar efectivamente de esto, de un poco de lo que he trabajado en el doctorado que terminé recientemente, lo hice en Francia, y básicamente lo que nos preguntábamos era, bueno, ahí también nos puedo hacer Gastón Novela, sobrino del aquí presente, Ernesto. Y bueno, les voy a hablar de la pregunta que nos hicimos para los estudios de doctorado, que fue, ya que el aprendizaje automático aparece en absolutamente todos lados, ¿por qué no incorporarlo de alguna forma al problema de la decodificación de canal? Yo no sé, pregunté un poco más o menos cómo era el tema del background en este grupo, así que voy a tratar de hacer la presentación, la estuve modificando un poco para hacerla lo menos técnica o profunda posible. Mi interés para hoy es que ustedes se vayan de acá con una idea de, supongo que varios sabrán lo que es la decodificación de canal, los que no, qué es y cómo usamos el aprendizaje automático en este dominio, qué problemas aparecen y qué cosas se están haciendo para atacar esos problemas. Bien, entonces, la presentación la organicé una analogía con un partido de fútbol, porque tiene primero el tiempo reglamentario, tiene primer tiempo, segundo tiempo. En el primer tiempo lo que voy a hacer es contarles lo que es la codificación de canal, los códigos de corrección de errores y los primeros intentos que hubieron en la literatura de aplicar soluciones neuronales, en general aprendizaje automático, pero vamos a estar hablando siempre de aprendizaje tipo profundo, es decir, redes neuronales. ¿Y qué problemas aparecieron? En el segundo tiempo llegaron los goles, porque tenemos dos de las escuelas, o dos de los encares, dos de los approach posibles para atacar esos problemas que aparecieron en el primer tiempo, ¿no? Los cambios y los goles. Después tenemos el alargue, al cual seguramente vamos a llegar, porque no son demasiadas diapositivas, que vendría a ser una tercera solución a esos mismos problemas, pero un poco distinta, y voy a explicar un poco por qué. Y finalmente tenemos los penales, a los cuales espero que no lleguemos, porque es la parte más técnica, más matemática, y a ustedes que no les gusta mucho la matemática. Así que la idea es no llegar a esa parte, pero bueno, si llegamos, estamos preparados, cualquier cosa. Digamos que es final del segundo tiempo, alargue y penales son como el que vendría a ser las contribuciones. No, mi objetivo no es hacer énfasis en nuestras contribuciones, en los papers, digamos, nuestros, sino más bien contarles el problema en general. Esto es una aclaración, cualquier cosa, me paran, o sea, cero problemas, supongo que se escucha en el Zoom. Así, en cualquier momento. No esperen al final para la pregunta, porque si no, no vamos a parar. Bueno, vamos con el principio. Está bueno eso tener la presentación ahí, la verdad que es más cómodo que estar mirando. Bueno, problema de codificación de canal. Si ustedes ven esto, ¿no? Con los paquetes binarios ahí, no sé qué, modulación, puedo hacer un pequeño relevamiento de los que ya más o menos entienden esto o los que nunca vieron algo por el estilo. O sea, ¿quiénes ya vieron esto y más o menos entienden de qué voy a hablar? Gracias, María. Bien, está perfecto. Entonces, partimos de la transmisión de un paquete binario, de datos binarios. Que no tendría por qué ser así, pero partamos de esa base. El subíndice K indica la longitud del paquete binario que vamos a transmitir. Entonces, eso le llamamos el mensaje, o Q. No voy a hacer mucho hincapié en las notaciones de cada uno. Ese es el mensaje.
Lo que sucede es, si transmitiéramos eso directamente en el canal, habría errores. El canal tiene multitrayecto, interferencia, yo que sé, ruido térmico en el procesamiento de datos. Entonces lo que se hace es lo que llamamos codificación de canal, o se hacen muchas cosas, pero entre otras, codificación de canal o, o aplicación de códigos de corrección de errores. Lo que hacemos es agregar bits que llamamos de redundancia. Es decir, vamos a agregar más ceros y unos que no aportan información, sino que están calculados a partir de los K primeros. ¿No? Porque una forma muy ingenua de hacer esto sería mandar los mismos K-bits 2 veces. Entonces, cuando me llegan 2 veces K-bits, miro y si son distintos en la misma posición, es porque hago algún error. Ese sería un código de repetición y sería como lo más simple. Vamos a hacer cosas con un poco de suerte, un poco más inteligentes. Después puse BPSK, que es un tipo de modulación únicamente para expresar el hecho de que no mandamos bits en el aire, sino que mandamos números. Por supuesto que hay una parte de transmisión de ondas que vamos a obviar, pero lo que hacemos es mapear cada uno de los bits en un número real, más 1 y menos 1. Y después, básicamente, para interesados, ese más 1 y menos 1 sería la transmisión de más la onda y menos la onda, y bueno, la percepción se hace un muestreo, y se obtiene, luego de un canal que se modeliza ahí, como ven, con W, con un ruido gaussiano, se van a obtener no más 1 y menos 1 como transmitimos, sino 2 campanas gaussianas alrededor de menos 1 y de menos 1, con la varianza de la campana de Gauss según la potencia del ruido en el canal. Entonces nos van a llegar cosas alrededor de menos 1 y más 1. Lo que va a hacer el decodificador es tomar la salida del canal, que no es nuevamente exactamente más 1 y menos 1, y tratar de encontrar el mensaje original que pudo haber resultado en esa salida del canal. Y eso es todo un campo de aplicación que se llama código de corrección de errores. Encontrar la mejor forma de asignar estos bits de redundancia. Eso es la parte de codificación, que ya hay bastantes mecanismos que funcionan muy bien, y donde vamos a jugar nosotros es en la decodificación. Es a partir de la recepción ruidosa, cuál es el mensaje viral transmitido más probable. Y eso vendría a ser, ahí puse con un asterisco, lo que vendría a ser la decodificación ideal, la óptima, lo que maximiza lo que se llama la decodificación máxima posterior. Es decir, el U, el mensaje, que maximiza la probabilidad de recibir ese U, de haber enviado ese U, dado que recibí el Y. Y bueno, la idea de toda esta presentación, de mi investigación en el doctorado, era cómo podemos usar una red neuronal o algún algoritmo de aprendizaje automático en esa etapa. No necesariamente así, pero de alguna forma, cómo nos podemos ayudar. Acá agregué una nueva diapositiva que pensé en eliminarla porque lo único que hace es agregar una pequeña etapa acá, que solamente para simbolizar el hecho de que de verdad en transmisión no mandamos solamente unos y menos unos, sino que en general mandamos símbolos complejos de manera general. Entonces acá, este tipo que está acá, hace una pequeña cuenta muy fácil, llamada modulación, para volver a pasar a números reales. Y esos números reales simbolizan esencialmente lo mismo que antes. Antes, si se acuerdan de lo que les comenté, nos llegan números reales en torno a menos 1 y más 1. Entonces, cuanto más negativos sean, estoy más seguro que envíe un 0, por el símbolo de ese lado, y cuanto más positivo sea, estoy más seguro que envíe un 1, porque es muy poco probable que haya enviado menos 1 y que saltó para otro lado a ser positivo, muy positivo. Bueno, acá pasa lo mismo, es esencialmente lo mismo. Eso se llama la verosimilitud, es el logaritmo de la log verosimilitud, o sea, un cociente de probabilidades de 1 y menos 1. Y después de esa pequeña aclaración, todo el resto es lo mismo. Sí. Por supuesto, por supuesto. Lo que llamamos redundancia, acá, esto es el mensaje que es lo que se llaman los bits de información. Acá dice, está en ASCII, hola mamá, te estás mandando por WhatsApp. Esa es tu información. Los bits de redundancia son extra, este es un índice n, se lo comenté, es un índice n, es más grande que K. Estoy agregando bits extra, en total n-k bits, y cuantos más agregue, más poder de corrección voy a tener. O sea, si yo quisiera un poder de corrección completamente infalible, n lo hago casi infinito, por ejemplo, mando el mensaje 100 veces. Y ahí seguro que no me voy a equivocar. Es cuestión de ver, no sé, si quiero corregir el primer bit, miro el primero, el 101, el 201, el 300, todo así. Y comparo todos, hago mayoría, y ahí voy a estar seguro que voy a tener el bit correcto.
¿Sí? Ah, pero no es solo repetición. No. De hecho, nunca es repetición. Claro. De hecho, nunca es repetición. No verán cómo se hace, pero no, de hecho, nunca es repetición. Se hace de forma muy sencilla, pero muy débil, ¿no? Es agregar lo que llamamos un bit de paridad. No asegurarse el número total de unos y aparte de qué parte. Se agrega un 1. Vamos que tiene que ser un parte. Pero no sabes una cosa. Este es como el más débil de detección. Claro. Si yo agrego un 1 o un 0 para estar seguro que la cantidad de bits sea par. Entonces, si me llega una cantidad de bits y veo que es impar, acá hay un error. No sé cómo, le pediré al emisor, al transmisor que me lo mande de nuevo. Eso sería un algoritmo más de detección. Ahí va. Ahí va. Exactamente. La celda es un algoritmo, el dígito verificado es un algoritmo de detección. Si el dígito está mal, es porque hay un error grupo que no sabes cómo. Yo podría agregar más dígitos verificadores que me permitan corregir de forma retroactiva los bits originales. Y ese es el código de corrección de errores. Voy a mencionar después muy brevemente cómo lo construimos. Ya que ya dije. Entonces, la pregunta es ¿por qué usamos aprendizaje automático? Ya existen formas de, hoy en día, todas las comunicaciones que hacemos, sea guardar información en un pendrive, o sea transmitir por un satélite, o sea fibra óptica, todo tiene código de corrección de errores y hay algoritmos de codificación que no usan aprendizaje. Entonces, muy brevemente, ¿cuál fue la motivación de usarlo? Aparte del hype. Es que no siempre tenemos que transmitir la misma cantidad de datos. A veces son muchos y a veces son pocos. Ahora pasa algo medio curioso, que nuevamente voy a nada más que comentar, no demostrar, porque llevaría mucho rato y no estoy seguro de saber cómo hacerlo, que es, ¿qué tenemos? Entonces, códigos largos y códigos cortos, según la cantidad de datos que queramos transmitir. Y lo que sucede es, los códigos largos existen, o sea, existen códigos para palabras finales muy largas, que son muy buenos y que tienen una decodificación pseudo óptima o óptima muy poco compleja. Eso los tenemos. Un ejemplo claro son los códigos LDPC, son los que se usan, por ejemplo, en la 5G o en los satélites que envían la señal para la televisión. Esos son códigos LDPC, que son códigos larguísimos de decenas de miles de bits, y eso los podemos decodificar, o sea, volver al mensaje de forma muy poco compleja, de forma muy eficiente. El problema son con los códigos cortos. Es que los códigos finales cortas, los algoritmos de decodificación son muy complejos. ¿Ah? Lo vuelvo a decir. Los códigos que son buenos en regímenes cortos, porque está esto pequeño paréntesis, Shannon probó hace mucho tiempo que los códigos óptimos, es lo que corrige lo máximo posible, funcionan de forma asintótica. Cuanto más larga la palabra, mejor. No necesariamente más redundancia, pero sí más larga la palabra. Que se transmitan de a muchos bits. Si transmitimos de a pocos, no estamos en régimen asintótico. Entonces expresamos códigos un poco más inteligentes. Y esos códigos tienen decodificadores que son bastante complejos. Por ejemplo, los códigos polares, que también se usan en la 5G. Códigos bastante nuevos. Y los decodificadores de los códigos polares, la forma de volver al mensaje a partir de los bits con la redundancia, son complejos. Entonces hay mucha investigación para cómo hacer eso óptimo como son para los largos, pero aparte poco complejo como para los largos. Y bueno, acá pues simplemente un pequeño mapa de calor de la investigación que hay en aprendizaje automático para la capa física, y nosotros estamos acá. Y que es un poco la que hay menos. Sí, pero los blancos son donde hay menos investigación. Vamos a parar en esa columna. Y bueno, entonces, este era el esquema inicial. Esto lo voy a mostrar muchas veces porque es un poco todo. Incluso saqué el demodulador porque no importa, era solo para aclarar que había un número complejo, pero que de verdad, si lo pensamos así, está bien. Este era el esquema inicial. Entonces, las primeras soluciones que dijeron, partiendo de este vector, acá, tenemos que encontrar este, ¿verdad? O sea, U techo tendría que ser igual a U. Entonces, la primera persona que dijo, usemos redes neuronales, agarró y dijo, pam, así. Dijo, ponemos una red neuronal, creamos un set de datos o sea, generamos muchas palabras aleatorias, generamos toda esta cadena, tenemos la salida del canal ruidosa, y usamos esto como entrada y esto como salida.
¿sí? Y entrenamos, entrenamos. Lo que sucedió es que, acá como ven, el largo de la palabra es K-bits. Por lo tanto, hay 2 a la K palabras posibles. ¿No? Puede pensarse las redes neuronales, este problema, como un problema de clasificación con muchas clases. Exactamente 2 a la K clases. ¿No? Cada palabra, la clase 0 sería la palabra todos ceros. La clase 1 sería la palabra todos ceros y 1. La clase 2 sería 0, 0, 0, 1, 0, etc. Entonces imagínense si tienen que clasificar perros, gatos, chanchos, caballos, no sé qué, no sé qué. ¿Cómo crece el tamaño del espacio a explorar a medida que una palabra, que el largo del mensaje crece? Estamos hablando de 200, que sigue siendo un código bastante corto, o sí, corto. Ya estábamos, bueno, esto lo puse para una representación un poco más de divulgación a público general, y bueno, para expresar lo que es el tamaño del espacio. Por ejemplo, Gruber, que es el autor del trabajo anterior, de la diapositiva anterior, declara que más allá de este tamaño, o sea, K igual 8, N igual 16, o sea, parto de 8 bits y agrego 8 más de redundancia, ya se me empieza a complicar. Ya empieza a decodificar de forma poco óptima, es realmente muy chico. Y bueno, este es el primer eje de lo que se llama la maldición de la dimensionalidad. Nosotros identificamos un par más, que son, para cada una de las palabras del código hay muchos patrones de ruido, hay muchos, lo que se llama bit flips, o sea, cambios de valor, cambios en el signo, si quieren, en el vector se queda en las campanas de Gauss, el que cambia de signo se tendría a ser un error. Si yo hiciera la decodificación pura, que yo digo 0 para un lado, 1 para el otro, los que cambiaron de signo son los que sufren lo que se llama un bit flip, cambio de signo. Entonces, para cada palabra válida tenemos muchos patrones de bit flips, ¿no? El primero, el segundo y el cuarto, el tercero y el 18º, que voy a poder corregir según el código de corrección de errores que use. Cuanto más poderoso, más patrones voy a poder corregir. Y, por último, para cada palabra de la 2 a la K, tengo más o menos, hice una cosa combinatoria con la cantidad que voy a poder corregir según el poder de corrección, la capacidad de corrección del código. Aparte, preciso una red neuronal suficientemente grande como para que el espacio de hipótesis que explora, ¿no? Según la familia paramétrica, para que ese espacio de hipótesis abarque la función de decodificación óptima, que es muy compleja y muy lineal. Bien, ese fue el primer tiempo. Por supuesto que di detalles que no van a ser necesarios, lo que importa es más la intuición que en sí el contenido teórico, nociones como capacidad de corrección y eso no son muy necesarios. Lo importante es, tengo algunos bits que son K, agrego N menos K, me queda N, o sea, pueden pensar a un código como, mira, esto lo pensé ayer, como dado mi público, podría haber presentado los códigos de corrección de errores como un subespacio vectorial de dimensión K en un espacio vectorial de dimensión N. Yo proyecto los K y los N, o sea, tengo 2 a la N posibles, pero solamente 2 a la K que son válidos, que son los que vienen de los K iniciales, de los 2 a la K iniciales. ¿Me siguen? Y después, decodificar es hacer como la proyección en el espacio de dimensión 2 a la K, o dimensión K, no sé mucho cómo se define la dimensión, creo que K. Encontrar la palabra, el mensaje de código que hubiera generado la palabra de código más cercana a la que me llegó, que va a tener errores. Un algoritmo que maximiza la probabilidad sería uno que yo pruebe todos los mensajes posibles, los paso al espacio de dimensión n y mide la distancia con la que me llegó. Y de todas las 2 a la k posibles, la que esté más cerca es la que decodifico. Eso sería imposible, tendría que probar 2 a la k mensajes posibles. Entonces ahora vienen las soluciones para este problema de aprendizaje en el cual tengo que explorar 2 a la k palabras, palabras de código posibles durante el entrenamiento. La primera técnica es lo que llamamos el model based. No sé, approach en Karen es una medio raro, yo le digo approach, basado en el modelo. A ver, esto lo que hace es imitar un algoritmo de decodificación clásico que existe, que no es neuronal, que no es nada de aprendizaje automático, que se llama Belief Propagation. Si no me equivoco, existe también, se usa también en otras aplicaciones para estimar una distribución de probabilidad.
o mejor dicho, para estimar una probabilidad. Entonces, ahí tengo una matriz de paridad que lo que hace es caracterizar a mi código. El código es básicamente el espacio del kernel de esa matriz. Se puede identificar con la matriz generatriz o con la matriz de paridad. Acá puse la de paridad, no importa cómo la obtenemos, nos la da una tabla de matrices de paridad que tienen a los códigos ya calculados desde hace mucho tiempo que funcionan muy bien. Yo tengo una matriz de paridad que identifica mi código. ¿Por qué no podría ser la matriz de paridad de un código polar? Eso es muy chico. Se dan cuenta que ese sería un código muy chico. Porque el kernel de esa matriz es en su espacio vectorial que representa el código. Entonces, dada esa matriz de paridad, yo armo un grafo, que ahí lo tengo a la derecha, que se llama Gauge Propagation. Llamamos un grafo bipartito que caracteriza el código. Y lo que hago en esta técnica que se llama Neural Gauge Propagation es establezco el algoritmo de Gauge Propagation, desdoblo mi grafo bipartito en distintas capas, según la cantidad de iteraciones que yo quisiera hacer. Y en los ejes del grafo, todo eso está determinado por el código, toda esta estructura está determinada por el código, no puedo tocarla. En las aristas, donde habría pesos 1, entre comillas, entreno. O sea, hago una red neuronal a partir del grafo determinado por el código. ¿Está? O sea, digamos que no hay, más que haber identificado esto como una red neuronal, no hay nada nuevo, no hay nada que yo pueda inventar nuevo. ¿Y por qué hago esto? Si los pierdo en esta parte, importa menos porque es por lejos la que está menos focalizada. De hecho, yo no trabajé en este nivel, pero de hecho, la razón por la cual lo presento es que es una pequeña publicidad porque tenemos un proyecto de fin de carrera y una tesis de la maestría de ciencia de datos y aprendizaje automático con este tema. Pero bueno, ¿por qué uso esto? Es porque respeta ciertas simetrías, bueno, de hecho, la propiedad de simetría que hace que esto sí puedo entrenarlo en vez de explorar las dos a la capa del código usando solamente uno. Lo único que tengo que cambiar son las realizaciones de ruido. Esto porque respeta una propiedad del algoritmo de Gauge Propagation. Entonces esto me permite bypassear el eje de la maldición de la dimensionalidad más importante que estaba de este lado, que decía 2 a la capa. Yo puedo entrenar esto, pero en vez de tener que mostrarle todas las palabras del código posible, le muestro una y varío el ruido. Eso por propiedad de este grafo de todo este algoritmo. Pero este método, por lo que les decía antes, no me gustó mucho, porque está bastante reducido en lo que es la estructura del grafo definida por el código. O sea, medio que se detiene por acá. A nosotros el que nos gustó más fue este otro señor que se llama Model Free, es decir, no está basado en el modelo. Lo que vamos a hacer acá es, del lado izquierdo, acá, tenemos el decodificador tradicional. Es decir, le entra L, que eran los light limits, o sea, números entre menos infinito y más infinito. Cuanto más negativo, más seguro que es un 0. Cuanto más positivo, más seguro que es un 1. Y entreno. Bueno, en este caso es tradicional, pero bueno, podría entrenar. Y estimo la palabra de código más cercana que pertenezca al código. Eso será lo tradicional que hablamos hasta ahora. Ahora se nos plantea una otra manera que hace un preprocesamiento de los datos, es decir, agarra el likelihood y lo procesa en dos cantidades equivalentes en el sentido de estadísticas suficientes, que es extrae lo que llamamos el síndrome, que básicamente es agarrar las verosimilitudes, pasarlas por un, ¿cómo se dice?, decididor, no sé, que decide de forma binaria los positivos 1 y los negativos 0, y lo multiplica por la matriz de paridad H dada por el código, que no tenemos que hacer nada, la tenemos, que presenté en la diapositiva anterior. Esta es una cantidad que se llama síndrome y que me dice cosas sobre el código. Y por otro lado, el otro camino que simplemente agarra los valores absolutos de las verosimilitudes que se llaman las reliabilities. Cuanto el valor absoluto sea más grande, porque estoy más seguro, sea 0 o sea 1, porque estoy más seguro. Estas dos cantidades parecen medio mágicas para otras comunidades, pero en la comunidad de código y corrección de errores son muy típicas. Hay muchos decodificadores que agarran estas dos cosas y decodifican a partir de eso. ¿Cómo? Reliabilities. Como medidores de seguridad de ese valor.
Y bueno, a partir de estas dos cantidades, lo que voy a calcular es E, que es mi vector de errores, o mi vector de bitflips, lo que les comenté antes. Voy a intentar de sacar un vector que tenga todos ceros y unos en las posiciones que cambiaron de signo. Entonces, con esta operación de XOR, como que los corrijo. O si yo estimo que hubo errores en el primer componente, en la quinta y en la décima, después agarro mi vector con errores, que sale de acá, simplemente decidido de forma hard decision, de forma dura, y los corrijo con este XOR, y en la salida tengo mi parada de código estimada, más probable, idealmente. ¿Por qué uso este algoritmo tan raro? Este algoritmo no, este método de codificación tan raro. Uno, porque, primero y más importante, no tiene pérdida intrínseca de optimalidad. Es decir, el ¿cómo se dice? El mensaje o la palabra de código válida más probable acá, también es la más probable acá. O sea, si esto está bien hecho y está bien hecho, tienen que dar la mejor palabra de código posible. La que maximiza la verosimilitud, la probabilidad que vaya al principio. Y segundo, estas dos entradas, a diferencia de esta, cumplen la misma propiedad que decía la diapositiva pasada, que era independencia de la palabra de código transmitido. O sea, este sistema también lo puedo entrenar únicamente con una palabra de código. O sea, nuevamente bypaseamos la maldición de la dimensionalidad, el eje de 2 a la K. En ese sentido serían equivalentes. La diferencia es que ahora, como esto no tiene una estructura dada por el grafo bipartito de Thanos de la diapositiva precedente, puedo usar las técnicas de mensaje automático que se me ocurre. Puedo poner acá ChatGPT y decirle, tengo este síndrome y este L, ¿cuánto vale C? ¿Cuánto vale E, mejor dicho? No lo vamos a hacer, pero podríamos. Y bueno, la idea va a ser este estimador. Sí, sus umbrales del L para saber cómo sabes que bit es equivocado. ¿Cómo sabes que? O sea, Claro, el bit flip, ah, cómo identificar los puntos de error, digamos. ok, está. Si entiendo la pregunta, esto es lo que me lo va a decir la red neuronal. Yo a la red neuronal le voy a dar distintas entradas. O sea, esto son números reales con error, que son esas campanas de Gauss y no sé qué, que valen alrededor de -1 y 1. Le voy a dar distintas realizaciones sabiendo cuánto vale el ruido. Y lo voy a entrenar. Y acá le voy a decir en dónde se equivoca. ¿Sí? O sea, yo genero mensajes, los paso por este canal simulado, tiene errores, sé que errores porque yo generé el mensaje, y acá le voy a decir, el error está en la componente 4 y la 8, y lo voy a entrenar. ¿No? El mecanismo de entrenamiento más o menos lo conocen, ¿no? Se los imaginan, si no, porque eso obviamente no voy a entrar, hay todo un, ¿cómo se dice? Que creían, es eso por la ley de la pensando. Eso por ahí estocástico, tiene su forma de implementar este método de optimización. Entonces, básicamente, le voy a dar muchas entradas que conozco, con muchas salidas que conozco, hasta que este tipo acá, solamente viendo el síndrome y la regla de bits, pueda decir, con probabilidad tanto, las componentes 1 y 10 tienen error. Y acá las voy a corregir. Después, en la aplicación, obviamente, me va a llegar esto, y ya no sé qué componentes tienen error. ¿Cómo? Es que la verdad que no quería entrar en detalles, pero si les... O sea... Sí, no, capaz que sí. Bueno, lo puedo explicar brevemente. Es que matemáticamente yo tenía un mensaje U que pasaba por un codificador, díganme si ven, de tamaño K, pongo los tamaños acá. Este pasa por una modulación. Cuando lo codifico tiene C tamaño N. Una modulación, acá una cierta palabra de código, tamaño N en caso de que la modulación sea BPSK, es decir, U-1. Esto pasa por un ruido, un cierto W, un cierto sigma, me llega a mí de tamaño N, y yo quiero decodificar.
Entonces, este I vendría a ser el L, es lo mismo. Dependiendo de si si esta modulación es real o no es real. Pues supongamos que es real. En cuyo caso sería I igual a L, tamaño N. Entonces, síndrome lo que hace es multiplicas por H, si por esta matriz dada por el código, L binario, es decir, con las decisiones binarias. Si ven ahí pasa primero por un bin que decide si es positivo 1 y si es negativo 0. Y si entienden cómo definir ahí, está ahí, iba a escribir eso. Está ahí, no, verdad, lo escribo de nuevo ya para completar la idea. Esta parte que está acá, yo les dije que el código está dado por el kernel de la matriz de paridad. C es una palabra de código, o sea, L puede escribirse como una palabra de código más sus errores. Y yo les dije que el código era el kernel de la matriz de paridad. Por ende, H por C a la B es el vector 0, ¿no? Entonces esto. No sé si ayudó esto o no, pero... Yo tengo una duda antes. Sí. Digamos, a los unos y menos uno le sumás la normal con el dedito, o haces otra cosa. Esa es una modelización completa de todo lo que pasa en el medio, que hay un millón de cosas. Pero sí, en general el problema de base es, le agregamos un ruido normal, un ruido gaussiano. ¿Sí? Eso modeliza de verdad, hay un pulso conformador, transmite la onda, muestreo, hago ecualización, hago un montón de cosas. Pero para el problema de codificación, solamente se toma en cuenta en general, se pueden tomar en cuenta otros canales, con memoria, pero acá en general tomamos en cuenta el ruido gaussiano. No se considera una acción compleja y normal es una para uno y otra. O sea, el ruido es a partir de cero. Yo envío unos y menos unos, a los cuales le sumo un ruido centrado en cero. Por tanto, los que mandé uno, quedan uno y menos uno. Eso que decís vos, si fuera un ruido multiplicativo que a veces se hace. No, no, creo que Bueno. Queda de moda la distinción de este tipo que está acá, o de este. Eso queda de moda. Bueno, entonces, como les decía, estas dos componentes, por teorema, para simplificarlo mucho, son estadísticas suficientes. Es decir, yo puedo encontrar, si probara, yo les dije que para encontrar la palabra de código óptima, en el caso normal, es pruebo todos los U a la K posibles, empiezo con 000, después 001, hago todo esto, perdón, hago hasta acá, y hasta acá, o sea, hago la modulación y comparo la distancia con el IN. El que esté más cerca va a ser el más, porque como son gaussianas, el que esté más cerca en términos de distancia cotidiana al cuadrado, va a ser el más probable, ¿no? En el caso complejo son distancias en el plano complejo, en el caso real son un nivel de distancias de un vector de números reales. Y bueno, el óptimo en este sentido va a ser el mismo que el óptimo en este sentido. El tema es que con esto no perdemos nada. Quizás parece que nos complicamos un poco, pero en términos de optimalidad no perdemos nada. Y bueno, este es el sistema base que usamos en el doctorado y le dimos por donde pudimos y por donde no pudimos también. Esto solamente puse dos, por si había alguien así un poco metido en aprendizaje automático, un par de arquitecturas clásicas que se usan acá, que son redes recurrentes y una tipo transformer, pero muy simplificado por el transformer pesado. Y bueno, como les decía, esto es el sistema que más usamos nosotros. Y está, a mí no quiero venir a como presentar las construcciones y las tecnicidades, porque la puedo llevar un rato, quizás a mí por lo menos no me es tan divertido. Entonces son distintas, simplemente apuntando con flechitas a distintos lugares que fuimos atacando en el doctorado. Lo primero fue esto, de hecho este L nunca aparecía, al principio era solamente I, o sea, solamente de PSK. Nosotros lo extendimos a modulaciones de orden superior, es decir, con números complejos, que es el caso más general y más usado.
redes neuronales pusimos alguna variación para hacerlas mucho más chicas, porque si esto funciona genial, pero si la red neuronal tiene 40 millones de parámetros, nadie nunca va a poder usarlo. Bueno, hay también otra, al momento de detectar los errores, calcular los errores, podríamos en vez de ver los n bits de la palabra de código, simplemente ver los k bits de información y corregir solamente esos para una red neuronal, en vez de tener n salidas, tener k, que es bastante más fácil de aprender. Eso fue otra cosa, este fue mi primer paper, digamos. Y lo último, que es lo que puse en los penales, es el efecto de la forma de la matriz de paridad sobre el entrenamiento. Es lo que me gustaría no llegar, pero en caso de llegar, lo tenemos sin problema. Que bueno, fue un estudio un poco más profundo de cómo impacta, por qué, pero más bien cómo impacta la estructura de la matriz de paridad en todo este esquema al momento de entrenarlo y cómo podemos mejorarlo. Y acá simplemente para que me crean que esto más o menos funciona y se puede implementar y tiene sus análisis de desempeño. Puse una curva no me acuerdo ni qué paper. Ah, sí. Y bueno, acá lo que estamos viendo es, esto se llama frame error rate, es decir, cuando el problema de clasificación estuvo correcto o incorrecto, acá cuando estuvo incorrecto, cuando hubo un error, es decir, de los n bits me equivoqué por lo menos en uno, ahí ya es incorrecto, en la vida real lo que importa, si el equipo en uno de los 10.000, se tira, que no es que la computadora dice, ah, este debe estar mal y corrige el mensaje, no. Y este error en función de esto vendría a ser la potencia de la señal enviada, o más específicamente el ratio entre la potencia enviada y la potencia del ruido. Esta es la potencia, la energía del bit y la energía del ruido, hay un ratio ahí, pero esencialmente es la potencia de la señal enviada a un ruido constante. Entonces lo que vemos es como la tasa de error obviamente va a disminuir muy rápidamente a medida que la potencia de la señal aumenta, y cómo se comporta con estas escrituras, que resultó que se comporta de forma bastante similar, lo cual indica que el problema no es la arquitectura, sino más bien algo un poco más subyacente. ¿Y cómo aplicamos esto con códigos de tamaño? Bueno, estos son códigos polares, después explicaré qué es. Creo que después te explico un poco más lo que son. Con tamaños así 128-64, es decir, K64 y N128, y K96 y N128 de nuevo, es decir, con menos redundancia, este que está acá. Y bueno, son tamaños que, si bien todavía son chicos, eran completamente prohibitivos a la hora de implementarlo de forma ingenua. Es decir, entrenándolo así nomás, y que se aprenda las clases de una y a ver cómo le sale. Estabas hablando de Estados Unidos y posiciones de potencia. ¿Dónde se ve la potencia? ¿En el tipo de Buena pregunta. Nosotros cuando logramos esta potencia, lo hacemos desde, digamos, desde los números. No pasamos por la onda, si se quiere. Lo vemos desde los números. Lo vemos con esta varianza que está acá, que es la potencia del ruido, y la potencia media de este que está acá, que en general es 1, porque mandamos unos y menos unos. Y ahí se llega a hacer un ratio, y esto es el EB sobre N0, es una medida muy típica, porque toma en consideración si envías más o menos potencia, o si la potencia del ruido cambia, o si es complejo versus real. Esto como que toma todo en cuenta. Es un ratio de potencia. Es una medida casi abstracta. En la práctica, como le hicimos. La palabra práctica acá no juega. Acá la palabra práctica no existe. Sí, claro. En realidad se trae y dice que manda siempre una. Por los canales no se puede mandar. Ninguno no existe. Lo manda por ejemplo es más 5 menos 5 8. O manda una fase de 0 y de 180. Cambia la fase de señal. Manda algo realizable. Eso lo puede hacer. Entonces, mira, cuando yo tardamos, yo puedo mandar más 5 menos 5 en lugar más 20 menos 20. El otro afecta menos, ¿verdad? Entonces ahí cambia, y además la relación como si cambiara el signo. La cardia, puedes mandar más 100 menos 100 múltiplos, por lo haces todo el resto del varios de simulares, incluso un montón de potencia fuerte o. No, me refiero para que le Produce distorsión del
esa potencia, en lo que se refleja es, después, si tenemos que entrar en cuestiones de teoría de comunicación, decimos como que transmitimos a los humanos. Lo que cambia es el signo, que cambia la probabilidad de error. Pero la función viene por ahí, por eso que se habla de la potencia de la teoría. O sea, nosotros damos un pasito más de los ceros y unos y hablamos en números reales o complejos, que tampoco es lo que se transmite. Se transmite una onda. Tensión, Claro. donde se mete una onda fácil. Ahí está. Entonces lo que hacemos es decimos, transmitimos unos y menos unos y vamos a cambiar la potencia del ruido para que la relación señal-ruido sea tal. Y después digamos, en los manuales, no, en las cosas del reporte, del desempeño, de las 5G, vos entras a las 200 páginas de, ¿cómo es? ISI, ETSI, y te dice, con una relación señal-ruido de tanto, de 6 decibeles, entonces estamos seguros que la tasa de error va a estar por debajo de 10 a la menos 5. Y eso lo sabemos y hay que respetar esa restricción. Sería lo mismo. El libro y ventilar. El libro sería que no lo va a hacer el libro, parte de la relación. Claro. Podemos normalizar la señal, pero Nosotros hacemos como que todo lo que cambiamos es el ruido del canal, cuando a veces puede ser el ruido del mismo canal, pero mandar más potencia. Pero bueno, nosotros lo simbolizamos acá para tratar siempre con unas soluciones que es un poco más fácil. Bueno, bueno, esto no sé, para hacer un poco de propaganda, ahí está fue la que pusimos nosotros, que tiene 240.000 parámetros, que versus los 2 millones y los 20 millones en los parámetros, en los papers anteriores, era una diferencia no inmensa, pero palpable. Bueno, y funciona, la verdad que bastante parecido. Por ejemplo, este que usa acá, la curva negra, vendría a ser el ideal, es el decodificador óptimo, es el que les dije que era complejo, es un código corto de los códigos polares que se llama Least Successive Cancellation, que es un algoritmo bastante pesado. Y bueno, hay una distancia todavía, porque bueno, este es realmente el óptimo, pero es el que se usa, por ejemplo, en la 5G. Bueno, voy a contar el tiempo. Eso sí, la verdad que sí que me quedé. El de larga me gusta porque es lo más reciente. A mí como un poco más interesante. Porque hasta ahora vamos arriba. Hasta ahora era un poco más como siempre decíamos, yo siempre en Francia siempre decíamos que entre nosotros que la palabra favorita del doctorando era explorativo, no sé cómo se dice en español. No de exploración. Esto de exploración. Se pregunta, che, ¿eso cómo es de exploración? Y hasta ahora era medio que así, porque no vas a entrenar para cada código, para cada aplicación posible, a tener una red neuronal para cada código que todo el tiempo van cambiando según los requerimientos del canal, tener una red neuronal en el celular. Y esto es digamos, una de las últimas, ya desde este año esto, que en vez de este paradigma en el cual ¿cómo podemos armar una red neuronal para entrenarla entera y que decodifique? Agarramos un decodificador que exista, uno clásico que sabemos que funciona, como este que les mostré de Successive Cancellation, le decía SSL ahí, perdón. Y nos ayudamos de técnicas de aprendizaje automático para que funcionen mejor, más rápido, incluso en este caso que sean implementables. Vamos a ver unos casos que no son implementables, sino nos ayudamos con una técnica, sea aprendizaje automático u otra. Entonces, perdón, como se acabo de decir, usar el aprendizaje automático para reemplazar o ayudarnos en alguna componente de un algoritmo de codificación que existe. Entonces, códigos polares, esto lo agregué ayer, me la juego un poco hablando de esto porque no van a haber preguntas probablemente. Quiero hacerlo de nuevo lo más corto posible, pero que se agarre la idea de lo que son los códigos polares. ¿A alguien le suenan los códigos polares? No más María ni que hablar, pero no, está. Bueno, fueron inventados o descubiertos, me entró esa duda. En 2009, no sé si los conceptos matemáticos ya existen y se descubren o se inventan. En esa pregunta filosófica, pero lo estuve pensando un rato. No sé porque existir ya existían, o sea, estaban ahí, estaban en el... ¿No? Pero
No, eso es del Platón pensaba así. Ahora hay otra gente. Platón estaba de acuerdo conmigo. Sí, de acuerdo. Ese es platonismo. No lo digo Platón yo. dice que Lo la dice Platón. matemática está y uno simplemente la ve. Claro. Pero hay otras corrientes, hay otras corrientes. Lo estuve pensando. Y son los primeros códigos que se crearon, que son, creo que los últimos, bueno, no sé, probadamente, es decir, este señor Erdal Arikan, que aparece acá abajo, demostró que cuando n se va a infinito, o sea, cuando n crece mucho, realmente mucho, estos códigos corrigen lo más que podemos, teóricamente. Esa teoría está dada por Shannon, hace mucho tiempo, que es un poco el padre de la teoría de la información, un poco no, es el padre de la teoría de la información, y demostró una cierta forma de calcular lo máximo que podemos corregir, dado un ruido, dado un canal, dado todo, y estos códigos llegan a eso. ¿Cómo llegan? Acá, cuando pierdo a mí mismo incluso, que es, construimos los códigos de forma que, yo tengo, de nuevo, tengo los n bits que voy a mandar, no solamente K son útiles, pero voy a mandar n. Entonces, hago manipulaciones para yo mandar mis n bits y que la mayoría de esos bits tengan probabilidad de error prácticamente 0 o prácticamente 1, y algunos en el medio. Y el porcentaje o la fracción de los bits que tienen probabilidad de error 0, prácticamente nula, esa fracción, que puede ser 80%, 90 o 50 según el ruido del canal, esa fracción coincide con lo que llamamos la capacidad del canal, es decir, lo más que puedo enviar sin error. No lean esto, esta diapositiva era solamente por si quedaba la presentación, pero no la lean. Esto como se ve es así. Esto es un canal que se llama Binary Ratio Channel, es un canal típico que tiene una probabilidad de borrado de 0,5, esto es un canal feo, un canal que la mitad de los bits que lo borra. Y como se ve es así, esta es la probabilidad de error en función del índice de los n bits. En este caso n es 1024. Entonces ven como la probabilidad de error para la gran mayoría está o en 1 o en 0. Y algunos en el medio, no sé, 100 están en el medio. ¿Por qué hay algunos en el medio en vez de estar todos en 1 en 0? Porque n no es infinito. Muy grande, pero no es infinito. Lo que dice Arikan es que si n, 10.000, 100.000, 1 millón, 100 millones, que nunca vamos a poder, pero imagínense, el número que está en el medio, cada vez va a haber menos. La mayoría, y en el límite de todos, van a estar en 0 o en 1. Y los que están en 0 son los máximos posibles que podría teóricamente hablar. Entonces yo mando mis bits de información, los K, los mando acá, en la probabilidad de error 0, y los que tienen probabilidad de error 1, mando cualquier cosa, mando todos ceros. Igual a eso se van a equivocar y no me importa. Yo mando solamente en los que no van a tener error. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Es que estás en tótico. Yo necesito un n enorme para que esto funcione bien. Acá inventé algo que se llama parámetro de polarización, que no existe, pero lo inventé yo, que es el código polar típico, tiene lo que vendría a ser un parámetro de polarización de P igual a 2. Esto es porque se construye a partir del kernel de Arikan, que es una matriz de 2 por 2. No importa. Tiene un parámetro de polarización P igual a 2 que está en relación directa con la velocidad con la que estos puntos intermedios se van a 0 y a 1. Cuanto más alto sea esto, más rápido se van a ir con un n más chico, o sea, con un n más realizable. Por ejemplo, 1024 es un tamaño típico de 5G. Hablo mucho de 5G porque son los ejemplos típicos que aparecen y aparte usa mucho códigos polares. 5G usa los LDPC, que son larguísimos, y códigos polares para los cortos. Y más o menos manda esto, 1024. Entonces, si alguien usa los códigos polares, manda esto y dice, pará, tengo muchos, están en el medio. Entonces, se puede aumentar este parámetro de polarización más alto para que haya menos. Por ejemplo, así, cuando P es igual a 32, me quedan solamente unos pocos ahí. O sea, me acerqué mucho más a la capacidad de canal sin necesidad de irme a n igual 2 millones. Estoy en n igual 1000, ya estoy bastante cerquita de tener todos en probabilidad 0 o 1, que es lo que quería. ¿Cuál es el problema de esto? Es que, esto no lo ve, es que en algún, bueno, si quieres, sí, en algún momento acá en estas cajitas de decodificación, acá en este esquemita donde corre el algoritmo de decodificación, por acá adentro tengo que hacer unas cuentas. Y estas cuentas sí se llegan a ver, pero el tema es que estas cuentas media feas implican 2 a la p términos. Las sumas, acá, es sobre espacios de tamaño 2 a la p. Entonces, cuando era p igual a 2,
los que se usan hoy en los códigos escolares son facilísimos. Los algoritmos corren bastante bien. Igual es un algoritmo pesado, aún así, se considera mucho más pesado que la mayoría. Si fuera P igual a 32, que cada cajita tenga que tener 2 sobre 32, y eso hacerlo muchas veces, de forma consecutiva, ni siquiera paralela, para decodificar una palabra bit, sería, o sea, demorarías horas en decodificar un paquete binario. Porque la función tiene de nuevo 2 a la p términos. Pero yo quiero que p sea grande, porque así se polariza más rápido, así esto sucede más rápido. Entonces, ¿cuál es la solución que planteamos? Que plantearon ¿cómo se dice? Colegas o autores, bueno, agarremos esta función espantosa y cambiémosla por una red neuronal espantosa. Que puede ser espantosa, pero es mucho más rápida. Una red neuronal es algo que la caracteriza, las que son así poco profundas, es que son rápidas. Pueden tener muchos pesos, pero son rápidas. Entonces, como siempre, agarramos las entradas, que son las variables que están acá, estos lambdas, son variables intermedias en el algoritmo de codificación, y le damos la salida ideal usando sí esta función que es muy pesada. Pero una vez que lo entrenamos, ya está. Capaz que el entrenamiento nos demora un día, porque tenemos que calcular esto muchas veces. Pero una vez que lo calculamos 10 millones de veces, lo guardamos en un archivo y nos queda. Hacemos todo eso offline. Y entrenamos esto con muchos menos pesos. O sea, como para que todas las operaciones que hay acá adentro sean muchas menos que las que están acá. Para que la red aprenda como una especie de compresión de esa función. Que ignore muchas de estas sumas, que no agregan nada. Hay formas de hacer eso, de hecho, de forma clásica, sin aprendizaje automático. Pero bueno, nosotros lo hicimos con aprendizaje automático. Y entendemos que nosotros con esto, aproximamos esta función con muchos menos parámetros. Entonces, va a ser un poquito peor, no va a ser exacta, obviamente, pero va a aprender como los elementos más importantes, es decir, los valores más grandes que predominen en la función. Y bueno, esto de hecho funcionó bastante bien, ya está publicado, yo acá aparezco en el et al, no estoy en el primero. Pero bueno, y acá lo que vemos es lo mismo que antes, es decir, la tasa de error de paquete en función de la misma relación señal-ruido. Y lo que vemos acá, vemos dos cosas. La primera, miren solamente una de estas curvas, las tres son iguales, pero miren solamente una. Lo que vemos es primero en línea punteada negra el código polar típico, con su tasa de error en función del ruido, o en función de la potencia de la señal, la relación señal-ruido. Y vemos cómo eso es con p igual a 2, ¿no? Con el decodificador óptimo. La curva azul es el decodificador óptimo o el de red neuronal, que están pegaditos, para p igual a 16. Mismo tamaño de n, mismo código, solamente que mismo código no. Misma longitud de código, pero vemos que con p igual a 16 funciona mejor, está más cerca, está más contra aparato. Si vemos una potencia de ruido fija, por ejemplo, menos 2, el nivel de error de p igual a 16 es más chico que el nivel de error de p igual a 2. O sea, pudimos efectivamente mejorar un código que asintóticamente es óptimo. Lo mejoramos como llegando a ese régimen asintótico antes. Nunca se llega al régimen asintótico, obviamente, porque es infinito, pero para un n dado, que en este caso es 256, estamos más cerca. Nos tendemos más rápido. Lo que llama el exponente, con lo que tendés a ese régimen asintótico, es más rápido. Y bueno, y nada, esto es algo que reportamos en el trabajo, es que usamos más o menos un décimo de las operaciones del decodificador. Hay que reducirlo eso, un décimo de 2 a la 16, 2 a la 32, o sea, es algo que tendría que, o sea, o nos quedamos en p igual a 16, porque hasta ahora está más o menos razonable, o seguimos reduciendo la cantidad de operaciones. Y bueno, listo, las penales empezaron a llegar, que hay que musicar ya ganamos en el alargue, lo perdimos, pero por lo menos terminó el partido. Así que bueno, muchas gracias. Hay preguntas que te están preguntando, me imagino, pero... Capaz que preguntas en el Zoom. ¿Qué hay eso? Nos damos un gracias, muy bueno, me tengo que retirar de Pablo. Pablo, tu parte. No, no es grande. No es claro.
Tengo que salir. Hola Pablo, ¿cómo estás? Se va a cabo. Mirá, porque Wow. Sí, sí, sí. Todo el escenario de 2021. ¿Salió de Pablo Turalde? Ah, mirá. Bueno, no sé, ¿querés que lo toque? Pero ya se fue. Estaba viendo Pablo Turalde, yo dije, Ese era el mensaje que había en el Este seminario. Bueno, yo qué Este seminario ya Una pregunta. Es una pregunta que digo, ¿cómo decir la arquitectura de la televisión? Sí. Yo en general me fijo en lo que hicieron otros. No, es una muy buena pregunta porque de hecho es lo que más estuvimos trabajando en la última, lo que estamos trabajando ahora. O sea, lo que ya publicamos, digamos, es una red la clásica que es el perceptrón capa, el denso, todo. El forward, eso. Esa, el forward, que funciona bastante bien, pero es bastante pesada. Y lo que se intenta siempre es lo que puedas incorporar de conocimiento de la función en la red, siempre mejor. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora es observamos que esta función es par. Es par por algún motivo para todas las posiciones, excepto para la última de los n. Para n-1 es par y para la última no. Pero la última es muy fácil de calcular de forma analítica, así que la olvidamos. Entonces incorporamos el hecho de que sea par en la red. Si se dan cuenta acá, tenemos esto es como una función que le llamamos B, ¿no? Simplemente agarra las entradas y hace como una capa de forward. Y acá duplicamos los pesos, es decir, que esta función es la misma que esta. Y agarra todos los parámetros lambda, y agarra menos lambda y lo suma. Cosa que, si vos tenés d de lambda más d de menos lambda, esta salida que está acá también es par. O sea, básicamente agarramos todo esto es como si fuera un feedforward denso todo, pero incorporando el conocimiento de que es par en la red. Y acá, ¿se entendió de que esto es par? Agarra. Eso es como un aditivo a la red. Podés después hacer un montón de cosas, pero como un aditivo es agregar lo que sepas de la función, mejor expresarlo de forma más dura en la red. información externa. Claro, lo que tengas que puedas decirle a priori, mejor. Eso sí. Pero si no, Y otra que usaban eran las que ponen información en el medio, como que saltean capas y ambos. Una lista de diferencias. esta no. No, son esas redes que procesan una parte y la otra parte la meten en la capa siguiente. Ah, esos son redes residuales, pero yo no he usado, pero esos son redes residuales. O sea, lo que hacen es, la verdad que no las conozco bien, pero tengo entendido que son redes que funcionan para funciones que tienen un comportamiento simple y por en sí, perdón, esto no, justamente no. Ahí borrado. Bueno, será así para esto, ¿no? Que tienen un comportamiento medio así, entonces esas redes residuales lo que hacen es aproximar por un lado esto, bueno, por un lado esta función y por otro lado esta función y la suman. Entonces estas, también se va a volver al que funciona bien. Esta decís vos. ¿No? Esto se llaman redes residuales. Esto se descubrió hace tiempo, bueno, hace tiempo, 10, 15 años, creo, porque ayudaba con el problema de lo que se llama los vanishing gradients, es como haces el backpropagation para hacer el descenso por gradiente. Claro, Si tenías, se te achica mucho y si tenías 20 capas y no tenías esto, se te achicaba mucho gradiente y acá estas capas nunca cambiaban. Y se agregó por eso y aparte después, creo que después se interpretó de esta forma. Como que esta directa vendría a ser con algún peso por acá, viene a ser la función simple y se le suma una función mucho más no lineal, que es la que pasa por varias capas. Y como que hace, por eso se llama residual, porque se llaman redes residuales porque es como que las redes solamente estiman este residuo. La función fácil viene por acá. Funciona con un comportamiento mucho más lineal, mucho más directo. Bueno, los penales que me salté, sí, dale. No, a ver si
Pues yo pienso una simplificación brutal, a ver si hace sentido. ¿Sí? Yo lo que digo que tenés como dato que es un máster de la errores normales, es una combinación convexa de dos normales. ¿Sí? Una centrada en uno, una centrada en el otro. ¿Sí? Entonces, vos tenés ese modelo, querés predecir ahora a partir de ese modelo. Más allá de que lo hagas con el método que quieras, redes o método de clasificación que te dé la gana. Es decir, estás el modelo, parámetros, bueno, las medias las conoces, no conoces la varianza y los pesos, ¿no? Cuánto pesan los unos, cuánto pesan los unos. O sea, eso, Pero tenés una dimensión. Cuando tenés la redundancia, eso, no es una. eso de la suma convexa de las gaussianas vendría a ser tu entrada, a ser la variable que te entra, que vos después querés estimar el inicial, que vendría a ser los unos y los menos unos. O sea, no querés estimar las gaussianas, ya las tenés. No sé si... No por eso, pero digo, a partir de ese modelo, yo quiero etiquetar como output si es un 1 o menos 1. Sí, sí, claro. Y ahí uso el método de learning que me dé la gana. Sí, sí, claro, claro. No es el normal. Porque hay dos etapas. Está la H, esa no, y alrededor es un punto pequeño o grande y tipo umbral, hay algo más. Lo que pasa es que hay dos etapas. Hay una primera para cada uno cero, en realidad es un valor normal, y decidís si es uno o cero. Esta es la primera. Ahí tenés que puede haber errores. Y después que tenés otra etapa, que aplicas el síndrome, o más de neuronal, lo que quieras, para definir si cambiado. Puede ser de esta es la primera, eso le decimos de Acá hay un Pero uno que aplicaste mal. Estaba en la colita, en el cielo, pero Hay algo escondido en la no, la H, pero el H tiene la escritura exactamente es muy fácil. porque no está distribuida las señales uniformemente en el caso de posibles señales. Es un poco lo que un estadístico pensaría arriba. Yo, perdón, hacer un ejemplo, pero me pregunta que no. De tal manera que claro. No, la pantalla está apagada. Esto, Ricardo, o sea, el objetivo es, si no pensamos en los números reales, solamente en los bits, el objetivo es pasar de mis k bits a mis n, tenemos 2 a la k posibles bits que se proyectan en n. Y el objetivo es que todas esas proyecciones de los 2 a la k posibles estén lo más separadas posibles en el espacio n. Entonces después cuando yo hago cálculo de la distancia, ¿no? Me equivoqué en 0 bits, en 1, en 2, en 3, cuando calculo la distancia y proyecto al inicial, ¿no? A la palabra que pertenece al código, esa sea la palabra correcta. O sea, yo no voy a querer, si por ejemplo yo tengo acá 01, 01, 01, lo proyecto en esta nueva palabra mucho más larga. Si yo después quiero proyectar otra, 01, 11, no voy a proyectarla en esta con un bit cambiado. Quiero que haya 2 cambiados, o 3. Cosa que estas dos palabras en el nuevo espacio de dimensión n estén más alejadas. Entonces, yo paso de 0101 a una palabra más larga. Esto pasó en números, esto tiene su ruido, y después a mí solamente me llega esto. Y la pregunta que se hace el decodificador es, me llegó esto. ¿Cuál es el mensaje original? Yo solamente, todo esto no lo veo. Entonces, el método más simple o más ingenuo sería probar con todas las 2 a la k, con 0000, hacer este procedimiento hasta acá y calcular la distancia. 00001, pasar acá y calcular la distancia. Y la que esté más cerca entre estas, o sea, sin ruido versus la recibida, la que esté más cerca es la que yo voy a decir, es esa.
¿no? Por ejemplo, lo hago con 0, empiezo, en vez de con 0000, empiezo con 0111. Y esto lo mapeo con el código. Esto se hace con la matriz H o con la matriz G, que es la generadora, pero son matrices iguales. Paso acá, capaz que esta me da 0111, 10, 10. Lo paso a menos unos y unos, menos 1, no sé qué, hasta menos 1 acá, y calculo esta distancia, con esta que es la que me llegó. Distancia cuadrática entre esta y esta euclidiana. Entonces, según la que esté más cerca entre esta y todas las otras dos a la K, esa es la más probable. La distancia euclidiana es porque mi modelo es gaussiano del ruido. Si el ruido fuera otro, no sé, el ruido es más probable un ruido para un lado que para el otro lado. En vez de una curva gaussiana fuera para más de un lado que el otro, tendría que cambiar mi noción de distancia. Cuando ponete, ya lo entrenaste y todo, ¿no? ¿En qué momento te interesa pasar de ese resultado al anterior? Vos lo que querés es pasar del resultado acá. ¿En qué momento pasar de ahí a N1C0? Podrías, de verdad se hacen las dos cosas. Depende de la forma de codificar, se hacen las dos. Porque una vez que vos estimás, si yo te estimo N, pero que la palabra pertenece al código, pasar de acá a acá, cuando este no tiene errores, es inmediato. Por ejemplo, la forma más fácil es que estos bits aparecen acá. No sé si se dan cuenta, esto se llama un código sistemático. Estos bits que están acá, no sé si hay otro color. Mírame el rojo. Estos que están acá, están acá. Estos son solamente los de redundancia. Acá lo mismo. El problema es que puede haber errores en estos o en estos, obviamente. La redundancia, no, ¿Cómo? Claro, claro, por supuesto. Entonces, si yo a partir de acá estimo estos, agarro los primeros K y ya está. Pero puedo hacer, hay algoritmos que hacen los dos, según el tipo. No todos los códigos son sistemáticos. La mayoría sí, no todos los códigos son sistemáticos. Claro, si vos agarrás independientemente cada uno de los A, ¿no? Y agarrás a cada uno los N, y empiezas a representar A, entonces estás perdiendo información. Efectivamente son estimaciones distintas. Sí, yo puedo estimar esto que les hablé yo de la distancia euclidiana entre este y este, entre este y este, entre este y los dos en acá, encuentra la palabra óptima en el sentido palabra entera del código. Mientras que si vos mirás bit por bit, es el bit máximo posterior. O sea, es el óptimo bit a bit. En general se hace. Son independientes los bits, o el otro es una señal. Esto sí. ¿Esos son independientes? Sí. Esto sí. Dice que vos pensás que las señales. Yo pienso que vos vas a transmitir un texto al azar, esperando es un texto. Es un subconjunto mucho más chico de textos. Gran pregunta. Se hacen cosas en el medio para que los datos que vos efectivamente vas a transmitir sean bits independientes. Se hacen compresiones, se hacen scrambles, se hacen cosas para suponer, porque si vos ya tenés redundancia, por ejemplo, el texto, obviamente tiene dependencia. Entonces, una A en general va a dar letra. Bueno, pues la A tiene cualquier cosa, pero una Q va a una U. Ahí el ejemplo clásico. Bueno, entonces eso lo podés comprimir. Capaz que la Q y la U la representas con menos bits, porque entonces la Q va a ir la U. Eso es otra parte que no es la codificación de canal, sino la codificación de fuente, que eso es más lo que hace, si no me equivoco, María, ¿no? No sé, al menos la clase de eso creo que la... De ahí a... eso es otra etapa. Al momento de transmitir datos, suponemos, en la inmensa mayoría de los casos, que esto es una variable uniforme, todo independiente, todo independientes, científicamente distribuidos y uniformes. Gracias. Bueno. Yo digo, ves que la clase de tener información me gusta no le descartas la redundancia para conseguir después de agregar redundancia para detectar los errores. ¿No cerrar el video? No, pero vengo a darle zoom. Esto se lo buscan a... Tengo ingeniero por los